Bienvenidos al episodio número 5 de Reacciones. Dios pelea por ustedes. Un episodio donde hemos de aprender y juntos hemos de interactuar en el aprendizaje de este gran episodio. Queremos recordarte todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook, YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Queremos enviar un cálido saludo a toda nuestra amable audiencia del territorio de la Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, queremos compartir con ustedes el pasaje para memorizar de este episodio que hoy se encuentra en Josué capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Te invitamos a que puedas memorizarte el pasaje para este episodio. Hoy quiero dar la bienvenida a una persona que nos acompaña de manera especial en este episodio y me refiero al pastor Eladio. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente en este lugar y qué maravillosa oportunidad para poder estudiar la palabra de nuestro Dios a través de la guía de estudio. Excelente, pastor, gracias por acompañarnos. Queremos pedirte que puedas compartir con nosotros la pregunta de este episodio. Claro, queremos que ustedes también colaboren con nosotros y compartan sus reacciones a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan nuestras decisiones personales, nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno? ¿Será que cada decisión que nosotros tomamos el día de hoy tendrá una consecuencia a largo plazo o inclusive en nuestra vida eterna? ¿Ustedes qué piensan? Es interesante, así que les invitamos a que preparen su emoji, preparen su respuesta y reaccionen junto a esto que es... Reacciones. La semana pasada vimos cómo Dios está involucrado en un gran conflicto que tuvo su inicio desde el cielo mismo. Ahora en este episodio daremos continuidad, pero vamos a presentarte una propuesta de estructura donde tú también podrás reflexionar con nosotros. La primera idea para esta estructura es: desaprovecharon sus oportunidades. También la segunda es el juez de toda la tierra. Y la tercera idea es una visión de paz. Así que vamos a comenzar, Pastor Eladio, hablando un poco de la primera idea que nos habla de el desaprovecho de las oportunidades, mencionando lo que vamos a ver a continuación. Y a manera de introducción, podemos observar que el libro de Josué, Pastor Eladio, nos presenta algunas imágenes un poquito interesantes, nos llaman la atención, nos inquietan, porque se presenta a Dios como el soberano del universo, pero eso también alude a que Dios de alguna manera es el que está permitiendo que estas guerras terrenales que se enmarcan en el libro de Josué estén autorizadas por él. Y eso es lo que nos lleva a una interrogante: ¿cómo puede Dios permitir estas cosas? Es algo de lo que nosotros ahora vamos a reflexionar, y en esta idea, hablando de desaprovecharon sus oportunidades. Creo que deberíamos de entender lo que la guía de estudio nos había presentado la semana pasada, que esto es un gran conflicto. Exacto. Y en medio del gran conflicto nos vemos inmersos nosotros, los seres humanos. Pero cada ser humano es libre de tomar sus propias decisiones. Pareciera que cuando se habla de guerras en la Biblia, notamos un carácter diferente al de Dios, al que estamos acostumbrados a conocer. Pero vale la pena recordar cómo actuaba el pueblo de Israel en las guerras de aquella época. También vale la pena que nosotros podamos haber estudiado y recordar que las guerras de aquella época, número uno, eran guiadas por Dios. Llama mucho la atención porque no encontramos tal vez una idea lógica de que Dios mande a su pueblo a pelear. Pero ¿cómo los mandaba a pelear? Cuando nosotros estudiábamos y leíamos la historia del libro de Israel, del pueblo de Israel, a través del libro de Josué, encontrábamos que en primera instancia Dios no tenía el propósito de que el pueblo de Israel peleara. Es decir, a través de conflictos, a través de espadas, a través de violencia. Exacto. La primera oportunidad para todos los pueblos
eran advertencias, eran llamados que Dios hacía a cada uno de los pueblos. Y esas eran oportunidades que Dios les estaba dando a cada uno de los pueblos para que pudieran regresar a Dios y tener un verdadero arrepentimiento. Justo por eso la idea es desaprovecharon sus oportunidades, porque lo que tú nos acabas de presentar, Pastor Eladio, es justamente el principio de Dios de cómo darle a su pueblo lo que el pueblo iba a recibir por promesa de Dios, que no era en el concepto que a nosotros nos cuesta comprender en el término de guerra. Yo creo que a nosotros nos ha tocado ir a la guerra, pero identificamos la guerra como con violencia, con muerte. Y esa parte ahora, al ver que Dios permite esa guerra, nos lleva a cuestionar si Dios es amor, ¿por qué permitía estas cosas? Sin embargo, ahora en esta idea, si estamos mencionando desaprovechar las oportunidades, tú mencionaste que Dios les daba oportunidades al pueblo. Ahora, específicamente hablemos de los cananeos, Pastor Eladio. ¿Cuáles eran las prácticas? ¿Cómo era el estilo de vida de este tipo de personas, los cananeos que se mencionan en el libro de Josué? Nosotros encontramos, de acuerdo a lo que se ha estudiado, que el pueblo o la ciudad de los cananeos era una ciudad que se había pervertido. Las prácticas tanto religiosas, morales y sociales y culturales del pueblo estaban completamente pervertidas. Una de las cosas que más llama la atención es el sacrificio de sus hijos. Imagínate que los niños estaban involucrados en sacrificios. También habían orgías, habían actos sexuales inapropiados. Todo eso era el pueblo de los cananeos. Era un pueblo que en realidad no tenía, como le decimos comúnmente, temor a Dios. Eso nos muestra entonces claramente, Pastor Eladio, que el hecho de que Dios haya tratado de llamar la atención de este pueblo existe. Es decir, claro. Hay una constante que vemos en la historia del pueblo de Israel y a ti te ha tocado verla también. Comúnmente encontramos, por ejemplo, en la experiencia de Rahab, que menciona al Dios del cielo y la tierra, pero también una expresión del Dios de Israel. El Dios de Israel, que era conocido por sus proezas, por todo lo que había hecho en favor de su pueblo, era conocida en las naciones. Es decir, no cualquiera tenía el valor de decir, me voy a enfrentar al pueblo de Israel, porque sabían que era un pueblo que dependía de Dios. Y habían escuchado las grandes proezas que Dios había hecho por su pueblo. Los cananeos no estaban exentos de eso. Sí. Habían escuchado del pueblo de Israel y de las grandes hazañas que Dios había hecho por ellos. Considero también que la oportunidad de los cananeos era tan grande que mucha gente dentro del pueblo de los cananeos habían escuchado de Dios, sabían quién era Dios. Lamentablemente encontramos también a través de la palabra de Dios que ellos habían endurecido su corazón. Sencillamente no querían nada con Dios, se habían alejado, aun cuando habían escuchado las advertencias, aun cuando habían conocido del mismo Dios, ellos no querían nada, así que desaprovecharon su oportunidad. Para quienes de alguna manera están agregándose a este episodio de Reacciones, queremos decirles que estamos en el episodio número 5, Dios pelea por nosotros, Dios pelea por ustedes. Y estamos hablando de los cananeos. Arqueológicamente, Pastor Eladio, hay evidencias donde se han encontrado restos, principios de los cananeos, de esas tradiciones, esas costumbres que vemos del sacrificio de los niños. Ahora, hay algo que la guía de estudio nos presenta que a mí me llama mucho la atención, y es que Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. El propósito es que Dios quería que ellos conocieran a Dios, pero precisamente ellos desaprovecharon sus oportunidades. También vale la pena agregar que en nuestros días no hay algo tan diferente. Dios nos está llamando. Dios, a través de lo que hace en otras personas o inclusive en nuestra misma familia, nos está invitando a regresar, a arrepentirnos, a conocerlo. Amén. Lamentablemente, nosotros debemos de tener en cuenta que son las decisiones personales, eso lo vamos a ver más adelante, pero oportunidades hay. Me gustaría solamente leer que la erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía, mucho menos algo que surgió al momento, sino que ya venía Dios llamando al pueblo de los cananeos, pero ellos aún así no hicieron caso. Qué interesante, Pastor Eladio. Estamos llegando al cierre de esta primera idea. Desaprovecharon sus oportunidades y queremos recordarles que habrá la oportunidad de que también usted pueda reaccionar con nosotros a una pregunta. ¿Quisieras recordárnosla, Pastor? Claro que sí. Ayúdennos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan nuestras decisiones personales, nuestra relación con Dios y nuestro propio destino eterno? Es decir,
cada una de las decisiones que nosotros estamos tomando el día de hoy, cómo van a afectar mi vida espiritual, cómo van a afectar la consecuencia eterna que yo tenga con mi vida e inclusive también con mi familia. Gracias, Pastor Eladio. Hemos de prepararnos para este momento. Ahora, el juez de toda la tierra. Estamos hablando de la razón por la que de alguna manera no se justifica en el sentido tal vez humano, sino espiritual, la condición en la que estaban los cananeos, que fue la consecuencia de esa condición la que los llevó a la destrucción. No en sí que Dios los quisiera destruir, es decir, es el resultado de su condición. Porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que entra en cuestión en esto, que es el carácter de Dios. El juez supremo se presenta en Génesis, en Salmos, segunda de Timoteo. Se presenta a Dios como un juez justo. Es más, se presenta que la santidad del carácter de Dios significa que Él no tolera el pecado, Pastor Eladio. Es decir, Dios está en contra del pecado, pero muchas veces nosotros hemos dicho, ¿no? Ama al pecador. Es decir, Dios no tolera nuestras acciones incorrectas, pero anhela que nosotros las podamos mejorar. Claro. Aquí hay una clara idea que la Biblia presenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que todas las naciones, y agrego todas las personas, habremos de enfrentar un juicio. Este juicio habrá de ser juzgado por el juez justo que es nuestro Dios. Debemos de tener conciencia que el juicio no va a ser para oprimir al justo, porque a veces hemos llegado a pensar, algunas personas, tal vez de las que nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales, a lo mejor llegan a pensar que Dios es injusto por las situaciones que enfrentamos, por las cosas que vivimos diariamente, pero debemos de tener claro que no, Dios es un juez justo. Y cada uno de nosotros habrá de pagar las consecuencias de nuestras propias decisiones y de nuestros propios actos. El pueblo de los cananeos es una referencia directa, donde Dios en realidad no era que estaba siendo injusto con ellos, sino que de acuerdo a la consecuencia de sus actos y sus propias decisiones, había llegado entonces la erradicación del pueblo de los cananeos. Hay algo interesante, Pastor Eladio, que quisiera resaltar, y es que en el contraste con las guerras imperialistas eran motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, el deseo de poder, es decir, una nación contra otra para mostrar su superioridad, para mostrar quién podía más, quién tenía más fuerza. En el contexto de las guerras santas que se mencionan aquí, justamente en el contexto de la guía de estudio, vemos que el principio de Dios era establecer la justicia, establecer la paz, lo que tú acabas de mencionar, un trato igualitario para todos. Es decir, el propósito de la guerra que Dios tenía no era que Él saliera como vencedor para presumir su victoria, sino para que su pueblo tuviera justicia, un trato igualitario y tuviera paz en toda la tierra, no solamente en su pueblo. Inclusive logramos encontrar en la guía de estudio que tampoco era el propósito de Israel ganar territorio, como hoy en día, ¿no? O sí, como la historia nos ha enseñado, que los gobiernos, las naciones y los pueblos... Parte de las guerras, las conquistas. Ajá, las conquistas, entonces se iban haciendo cada vez más grandes en territorios. Pero el pueblo de Israel no era tampoco el propósito de las guerras, sino básicamente que ellos pudieran entender que a través del amor de Dios, todos tenían una oportunidad clara de ver el juicio santo y perfecto de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel, pero también hacia las otras naciones que rodeaban a Israel. Sí. En definitiva, podríamos decir que hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son la misma cosa en el plan de Dios, donde Él es sujeto de la acción. Algo que de alguna manera nos ha costado a nosotros un poquito comprender, porque el contexto de la guerra para nosotros tiene otra visión. Ahora, en esta misma idea surge una pregunta, Pastor Eladio: despojar o aniquilar. Y aquí vemos cómo el plan de Dios funciona. Leemos en citas como la de Éxodo 23, 28, en Éxodo 33, 2, Éxodo 34, 11. ¿Cuál era el fin de Dios? Me llama la atención, Pastor Eladio, la primera parte, Éxodo 23, 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Es decir, Dios no está diciendo te voy a mandar espadas, te voy a mandar ejércitos. Está hablando de tal vez, por así decirlo, ¿no? Un insecto diminuto que nosotros conocemos, una avispa, una abeja. ¿Qué misión tendría esa abeja? Es decir, Dios no nos está diciendo que Él iba a usar la violencia. Es decir, el método de Dios para entregar y cumplir una promesa tenía que ver
con algo muy diferente a la violencia. Y esto nos debería ayudar a comprender su propósito. Creo que nosotros debemos de entender entonces que en el pueblo de Israel, la guía de estudio en el material adicional o complementario mencionaba que el pueblo de Israel no tenía un ejército, no tenían soldados que eran pagados, no estaban ni entrenados exactamente. También no tenían ellos una estrategia de guerra. Eso quiere decir entonces que el pueblo de Israel, comandado por Dios mismo, no tenía la intención de ir conquistando a cada uno de los pueblos, haciendo guerra, provocando violencia. Por el contrario, eran actos de amor que querían invitar a los demás pueblos a arrepentirse y a entregar también sus vidas a Dios. A mí me llama la atención entonces que la condición de los cananeos era una condición que si no se controlaba, si no se quitaba por completo de la faz de la tierra, también contaminaría. Corría peligro el pueblo de Israel de contaminarse. ¿De qué? De la idolatría, de los actos sexuales que mencionábamos al inicio, de los sacrificios de los niños y los hijos de ellos, de todas las prácticas que estaban pervertidas en aquella ocasión, y el pueblo de Israel tenía el peligro de contaminarse si ese pecado no se erradicaba. Pero antes de ello, ellos deberían de saber que había un Dios que los amaba y que tenían la oportunidad de arrepentirse. Pero necesitaban quitar todo eso. Si no lo quitaban, iban a morir junto a su pecado. Fíjate, Pastor Eladio, que el día domingo nos habla justamente de esto, de esa invitación que Dios le hace al pueblo a no contaminarse de esas abominaciones. Y esto es muy cierto. Parte del efecto que este pueblo tenía por su condición pecadora del pueblo de Canaán iba a contaminar al pueblo. Ahora, algunos podrían llegar a decir, pero ¿por qué Dios no los dejó vivir al menos en las orillas? Claro. Y es que precisamente es eso, que Dios quería que su pueblo fuera un pueblo especial, no mejor ni superior, sino un pueblo que hiciera su voluntad. Ahora, el pueblo de Canaán, ya mencionamos, había tenido la oportunidad de conocer a ese Dios, pero no era el propósito de Dios aniquilarlo, sino de que ellos desposeyeran esas tierras, es decir, que las abandonaran porque no había ni un cambio. Dios no los podía dejar ahí porque Dios quería que su pueblo fuera una nación santa. A mí me gustaría hacer una aplicación práctica en este momento. Creo que vale la pena que cada uno de nosotros reflexionemos y analicemos nuestra vida. Por ejemplo, Dios desea que hayan cambios, que nos despojemos de todo pecado. Y a veces cada uno de nosotros puede guardar 1, 2 pecados pequeños, blancos, pero eso va a ir contaminando nuestra vida. Y la guía de estudio también a través de la Biblia nos mencionaba que en realidad no hay términos medios. Sí. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Yo creo entonces, familia, que es necesario en este momento que nosotros tengamos la oportunidad de despojarnos de todo el pecado que tenemos en nosotros, porque necesitamos cambiar. Dios nos está llamando para transformar, para cambiar, purificar nuestra vida. Si no lo hacemos, las consecuencias es morir junto también a nuestro pecado. Como pasó con los cananeos y con el faraón en Egipto, endurecieron sus corazones a tal grado de que eso mismo nos llevó a la destrucción. Hemos estado llegando a una reflexión muy bonita, Pastor Eladio, y estamos concluyendo la idea número 2. Así que ahora viene un momento muy especial y es el de reaccionar a la pregunta de este episodio con nuestro emoji. ¿Quisieras recordarnos cuál es esa pregunta? Claro, vamos por tercera ocasión e invitarles a que puedan colocar en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan nuestras decisiones personales, nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno? ¿Cómo afecta nuestro diario vivir, las decisiones que tomamos en casa, en la escuela, en el trabajo, en la vida profesional, en la vida laboral? ¿Cómo nos están afectando en nuestro diario vivir y en las consecuencias eternas? Bueno, creo que es momento de que comencemos, Pastor Eladio. ¿Quisieras comenzar con tu emoji? Claro. A mí me gustaría colocar un emoji de un mundo o la tierra, como nosotros le conocemos, porque aprendí durante esta semana que todos habremos de ser juzgados. Pero este juicio no es para darnos temor, no es para tenerle miedo a Dios, sino para confiar que tenemos un Dios fiel y justo que habrá de dictaminar las consecuencias buenas o malas de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado. No habrá nadie que se escape de este juicio. Todos, pequeños, adultos, todas las naciones habrán de enfrentar un juicio. Pero este juicio es un juicio de amor por el Dios fiel y justo.
Gracias, Pastor Eladio, qué hermosa reflexión. Bueno, yo he de usar una llama de fuego como mi emoji, porque en el proceso de la purificación, el libro de Isaías, si no mal me acuerdo, habla de la purificación del barro, y también se nos presenta la oportunidad a nosotros de ser purificados. Y el fuego, Pastor Eladio, tiene ese símbolo de purificar, pero también nos presenta la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando comenzamos a conocer a Dios, nosotros tenemos en nuestras manos decisiones que tomar, o en favor o en contra. Tú mencionaste, o estamos al lado de Dios o estamos en contra. Claro. De él. No hay término medio. Entonces, el fuego también tiene esa representación de que esa llama crezca en nosotros, la llama de la fe crezca en nuestras vidas, y a manera que nosotros mantengamos encendida esa llama, va a estar encendida. Ahora, en el concepto de cómo eso influye en nuestro destino eterno, es porque al final hemos hablado del fuego eterno, también hablamos del juicio que lleva a este mismo término, y es no un temor, una reflexión de que así como el fuego nos puede purificar y transformar, también nos puede llegar a destruir si tomamos las decisiones equivocadas. Por eso es muy importante nosotros, Pastor Eladio, considero que ahora que tenemos la oportunidad, reflexionar en nuestras decisiones. Dios es un Dios que está claro, busca la manera de llamar nuestra atención como los cananeos, como Egipto, y lo sigue haciendo ahora. Y ahora tenemos la oportunidad nosotros de reaccionar, de tomar una decisión, porque al final, y concluyendo, Pastor Eladio, vamos a una visión de paz. Parte desde el principio de que existe la libre elección. Mencionamos también en el episodio pasado el libre albedrío. Hoy se vuelve a recalcar la libre elección. Dios nos está llamando a tomar una decisión, no nos está obligando, porque Él desea que tú tomes esa decisión por amor. En esta última parte, nosotros debemos de entender entonces que la decisión es nuestra. A veces podemos ser llamados, invitados o movidos tal vez por la misma familia, por los amigos, por el pueblo, la ciudad donde nosotros vivimos, tal vez a imitar las acciones de los demás. Pero Dios nos ha dejado ser libres, y esta libre decisión nos lleva entonces a decidir por Dios o por el contrario. Yo creo que tenemos la oportunidad en este momento de poder reflexionar y agradecer por esa libertad que el Señor nos ha regalado, porque nadie está obligado a amarle, pero tampoco nadie está obligado a abandonarle. Todo esto es una decisión personal. Amén. Y ojalá, Pastor Eladio, que nosotros tomemos esa decisión, porque concluyendo dentro de este episodio, vemos ahora una imagen en esta visión de paz de Jesús, la misión de Jesús. Los evangelios nos hablan de Jesús, el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, y se ve un perfil de Dios, de ese Jesús como un príncipe de paz. Se le encuentra en Isaías, el león y el cordero dice que pasarán juntos. El propósito de Dios es de que su pueblo esté en total paz. Ahora, Pastor Eladio, hay una experiencia muy bonita, muy hermosa, que es bíblica, que menciona Segunda de Reyes 6:22. Lo comentábamos antes de entrar al episodio, y es la historia de Eliseo. ¿Te gustaría recordarnos un poco? Claro, platicábamos hace un momento que esta historia llama mucho la atención porque está en el contexto que estamos estudiando las guerras. Entonces Eliseo eleva una oración a Dios y le dice, por favor, que los ojos, ¿verdad?, de los sirios puedan quedar cegados. Y él los encamina o los va guiando. Cuando ellos vuelven a abrir sus ojos, están en Israel. Y entonces en Israel ellos bien pudieron haber aniquilarlos o matarlos, porque estuvieron en sus manos. Ajá, estaban en sus manos, pudieron haber terminado con la vida de ellos. Al final de todo esto, ellos pudieron haber enfrentado con violencia. Si la guerra de Dios hubiese sido en principio hacer la violencia, matar a todos, ahí estaba el momento perfecto. Pero por el contrario, algo que no sucede y nunca ha sucedido, a excepción de esta historia, les ofrecieron pan y agua. Los alimentaron a los enemigos, al ejército contrario, los alimentaron. Y la historia no termina allí, sino que les dice que regresen todavía. Les perdona la vida. Les perdonan la vida y que se vayan y que observen cómo vivimos, cómo somos, a qué Dios servimos, por qué no los matamos. Y yo me imagino que el ejército sirio, al regresar, todo eso lo iban a ir reflexionando, ¿no? Una oportunidad donde pudieron haber muerto, ahora comieron, se fueron llenos de comida y de agua,
y encaminaron su camino de regreso. Ante un enemigo, Pastor Eladio, que cuestiona la autoridad de Dios, que cuestiona el carácter de Dios, creo que esta historia nos deja más que claro el hecho de que cuando se sigue la voluntad de Dios, vemos cómo Dios, de lo incongruente, de lo sin sentido, parece ilógico que cuando ellos querían destruirlos, ahora Dios les permite llevarlos, tenerlos en sus manos, y aún así los alimenta. La intención de Eliseo, darles de comer, darles agua, y los deja ir en libertad porque tenía la seguridad de que ellos iban a reaccionar de su error. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que usted tiene que conocer y al que tiene la oportunidad de elegir seguir. Y entrando también en el título de la lección de esta semana, nosotros debemos de recordar precisamente eso, que Dios pelea nuestras batallas. Regreso un poquito a lo que analizábamos hace un momento. El pueblo de Israel no tenía un ejército, no tenía escuadrones, armas, una estrategia, una estructura de guerra, pero ellos confiaban en Dios. Y la guía de estudio mencionaba que durante esta semana, que mientras el pueblo de Israel confiara y obedeciera las indicaciones de Dios, ellos no tendrían que sacar ni una espada. Prueba de ello son las murallas de Jericó. Ellos obedecieron fielmente a la palabra, al mandato de Dios, y las murallas cayeron. Cayeron porque obedecieron a Dios. Qué hermoso es entrar en este relato. Creo, Pastor Eladio, hemos disfrutado del aprendizaje, de la meditación en este gran episodio donde Dios peleará por cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, amable audiencia, queremos recordarles todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas, y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas, y por supuesto a través de la página oficial de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Pastor Eladio, ha sido un gusto estar contigo en esta ocasión. Gracias por haberme invitado, y el tiempo es corto para poder estudiar más de la palabra de Dios, pero los invitamos a que en casita puedan leer todos los relatos bíblicos, puedan leer la información que la guía de estudio nos trae para nuestro conocimiento, y se darán cuenta en realidad cómo cambia nuestra idea, nuestra percepción de las guerras, y obviamente también nos enamoramos más del carácter de Dios. Gracias, Pastor Eladio. Les invitamos a que no se pierda cada episodio de Reacciones. Recuerde, todos los lunes en punto de las 7 p.m. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado.